El accionar llevado a cabo para controlar distintas enfermedades, las vacunaciones masivas, todo el trabajo llevado a cabo por organizaciones internacionales y por distintos gobiernos permitieron que muchas de ellas llegaran a desaparecer. Pero algunas han vuelto otra vez por dejadez, por condiciones económicas, por condiciones climáticas, por distintos desastres que han afectado a poblaciones que después no tuvieron los medios como para poder mantener el nivel de salud necesario. Volvieron esas mismas enfermedades. El mismo virus, según algunos especialistas han comentado, ha mutado y por lo tanto otra vez se tienen que llevar a cabo vacunaciones masivas para poder controlarlos. No siempre que hablamos de pandemias nos referimos a enfermedades contagiosas. También se considera de nivel pandémico aquellas enfermedades que se extienden en el tiempo y en las regiones del mundo y que afectan a millones de personas. Uno de los casos más resonantes en los últimos tiempos es el de la diabetes. En el mundo hay más de 200 millones de personas con diabetes y se calcula que en el año 2004 fallecieron 3,5 millones de personas como consecuencia del exceso de azúcar en la sangre. Se define como diabetes un grupo de enfermedades que se caracteriza por una disminución o una mala utilización de una hormona que se llama insulina, y eso genera trastornos en todo el metabolismo del organismo y puede generar complicaciones a todo nivel, complicaciones vasculares, complicaciones neurológicas, renales, oftalmológicas. Y el mensaje que uno quiere transmitir es que el tratamiento es muy fácil. Si bien todavía no podemos curar la diabetes, ¿sí? El tratamiento nos permite frenar o evitar las complicaciones. La Organización Mundial de la Salud prevé que los casos mortales por esta enfermedad se van a multiplicar entre 2011 y 2030. Más del 80% de las muertes por esta enfermedad se registran en países de ingresos bajos y medios. Además, más del 50% de las personas que mueren por diabetes tienen menos de 70 años y más de la mitad son mujeres. Según los últimos datos aportados por la Organización Mundial de la Salud, China es el país donde hay más diabéticos, alrededor de 39 millones. En algunos países del Caribe y de Oriente Medio, el porcentaje de diabéticos varía entre 12 y 20%. La mayor proporción se observó en Nauru, una isla en el sur del Pacífico. Las predicciones de incremento en América Latina son mayores que en el resto del mundo. Se prevé casi un 102% de aumento de diabetes en América Latina, y tiene que ver fundamentalmente por del tipo de alimentación, el sedentarismo, el estilo de vida, que hacen que en aquellas personas que tienen la predisposición y que en otras circunstancias no tendrían diabetes, especialmente hablando de la diabetes tipo 2, aparece. Los factores que influyen en el aumento de la diabetes en el mundo son muchos, pero la mayoría de los expertos concuerda en que los principales son los cambios en las dietas, en el estilo de vida actual y en la predisposición genética de cada persona. A medida de que los países en vías de desarrollo se van industrializando, la gente tiende a bajar la actividad física y elegir trabajos que obligan a llevar adelante una vida sumamente sedentaria. Al mismo tiempo, la oferta de comida rápida y con mayor valor calórico crece, y esta combinación hace aumentar de peso, lo cual a su vez da lugar a un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, la forma más común de esta enfermedad. La diabetes está realmente en crecimiento, está yendo de la mano a la obesidad. Estamos viendo que a nivel lineal, mientras más obesidad hay más diabetes. Entonces, justamente para prevenir la aparición, tenemos que trabajar mucho a nivel de la población en lo que es la actividad física, el plan alimentario regular. Yo creo que tenemos en Argentina por ahí demasiada permisividad en las ciertas publicidades de alimentos, donde nos dicen que nos llena de energía un alimento, pero si no nos dicen que si esa energía no la gastamos, eso se convierte en obesidad. Es decir que realmente hay muchas cosas que regular. El tema de la sal también son cosas que hay que regular. Yo creo que lo que se ha avanzado por ahí en el tabaquismo en argentino, hay que empezar a avanzar sobre el tema de una alimentación saludable. El gasto en medicamentos para tratarla, que en la actualidad asciende a 35.000 millones de dólares, podría llegar a los 48.000 millones de dólares en 2015. Además, la diabetes y sus complicaciones tienen un importante impacto económico en quienes la padecen, sus familias, los sistemas de salud y, por ende, los países. Otra pandemia que preocupa en el siglo XXI y que muchas veces no se tiene conciencia de ella es la hambruna. O sea,
La cantidad de personas que mueren de hambre en el mundo, número que aumenta año a año y que afecta especialmente a los países pobres de África, Asia y a algunos países de América Central. El caso más notable y preocupante sucede en los países del llamado Cuerno de África y del África subsahariana. Este año, la Organización de Naciones Unidas declaró la emergencia por esta situación y organizó diferentes campañas para conseguir alimentos y ropa. Uno de los países más golpeados por el hambre es Somalia. Sin embargo, esta penosa situación se ha extendido a otras regiones y la Organización de las Naciones Unidas declaró hace pocas semanas el estado de hambruna en las regiones de Banqul y Lower Shabelle, donde el 30% de los niños sufren malnutrición aguda y 6 de cada 10.000 personas muere de hambre por día. La situación es sumamente crítica en Somalia porque convive con una cruenta guerra civil desde el año 1991 y porque la guerrilla Al-Shabaab, que Estados Unidos vincula a la red Al-Qaeda, tiene controlados los accesos a muchas zonas del país y desde 2009 prohíben el paso de las ONG internacionales y las agencias humanitarias de la ONU. Además, la sequía que están padeciendo los países del llamado Cuerno de África afecta a unos 12 millones de personas. De ellas, medio millón están en riesgo de morir si no se interviene urgentemente para solucionar esta situación. La preocupación es cada vez mayor porque la crisis humanitaria podría extenderse a otros países como Uganda, que ya empezó a tener signos de hambruna entre su población más pobre. Entre las principales causas del hambre están los desastres naturales, los conflictos, la pobreza, la falta de infraestructura agrícola y la sobreexplotación del medio ambiente. Recientemente el número de personas con hambre ha aumentado debido a las crisis financieras y económicas. Hay en el mundo 955 millones de personas que no pueden acceder a la cantidad de comida necesaria para vivir saludablemente. Según la ONU, la situación representa la peor crisis humanitaria actual y la crisis alimentaria más grave desde la hambruna de 1991-1992 en Somalia. Por esta situación, los líderes africanos prometieron más de 350 millones de dólares para los millones de personas que sufren los efectos de la hambruna en el Cuerno de África. Los fondos provienen del Banco de Desarrollo Africano. A pesar de la buena voluntad de los gobernantes, la ONU y la Organización Mundial de la Salud estiman que se necesitan más de 2.500 millones de dólares para ayudar a las víctimas en Somalia y regiones vecinas. Como ya mencionamos, la pobreza y marginación provocan graves casos de hambre en el mundo, mientras que en los países desarrollados o con mayores posibilidades de producir alimentos, se genera lo contrario y muchas veces la población es víctima del sobrepeso. La obesidad alcanzó proporciones pandémicas a nivel mundial y cada año mueren como mínimo 2,5 millones de personas a causa de la obesidad o el sobrepeso. Según la Organización Mundial de la Salud, hay en el mundo más de 1.000 millones de personas con sobrepeso, cifra que aumentará a 1.500 millones en 2015. Los países que tienen mayores índices de personas con sobrepeso son los Estados Unidos, Egipto, Barbados, Malta, España, Argentina y México. En estos países, el 75% de las mujeres mayores de 30 años tiene sobrepeso y en los hombres el porcentaje asciende al 80%. Una pandemia es una enfermedad que no tiene límites regionales, que pasa todas las fronteras. La obesidad, la diabetes no son transmisibles en forma infecciosa, no es un virus que se transmite de persona a persona, sí quizás genéticamente. La obesidad no, la obesidad también son cambios culturales, cambios de hábitos alimenticios, cambios culturales del tratamiento físico, el sedentarismo y todo ese tipo de cosas. Eso también produce una pandemia. Esos son enfermedades sociales también. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor de riesgo de muerte en el mundo y un problema cada vez más frecuente entre los niños. La obesidad infantil produce, en muchos casos, mayor probabilidad de obesidad en la adultez, muerte prematura,
discapacidad en la edad adulta y hasta mayor riesgo de sufrir dificultades respiratorias y cardiopatías. Para más datos y relacionado con el caso de África y las hambrunas, muchos países señalaron estar dispuestos a dar el dinero necesario para permitir controlar toda esta situación. En realidad también esa ayuda tiene que estar centrada en el desarrollo para evitar la hambruna, para evitar las enfermedades. Es decir, es una cadena cuyos eslabones son todos fundamentales. Pero los propios países africanos habían señalado, y esto fue en Tokio, que toda la ayuda que le habían prometido nunca llegó.